Bueno, y hablamos de un posible incremento salarial. Esta mañana en la revista nos acompaña Javier Bellot, presidente de los empresarios privados. Buenos días. Buenos Bienvenido. días, buenos días. Bueno, hablemos de un posible incremento salarial. La Central Obrera Boliviana ya ha presentado una propuesta al gobierno. ¿Cómo llega esta noticia a los empresarios? A ver, preocupa en sobremanera, y lo que hay que anotar en esto es de que muchos días antes vimos de que el nuevo dirigente de la Central Obrera habló de un 7% y de pronto se disparan un 15%. Esto quiere decir que ellos están conscientes de que la economía no está como para poder soportar un incremento de estas características. Y en esto hay que anotar tres elementos muy importantes. Bien, primero, de que nosotros basamos el incremento en base a una buena gestión de los recursos humanos. Entonces, no es necesario generar el tema de los incrementos por presión, porque esto va vinculado a un tema de producción y productividad. Otro de los elementos de que hay que anotar es que hacer un incremento en este momento cuando la tasa de inflación es baja y obviamente se ha ido contrayendo la economía, incrementar un salario significa restarle competitividad al país. Esto nos está demostrando, por ejemplo, todo lo que está sucediendo. Hemos perdido competitividad frente a otros países, tal es así de que el contrabando y además otra producción está sustituyendo nuestra producción. Entonces, nuestra producción nacional ya resta competitividad, ellos son más económicos que nuestros productos y eso deteriora la economía y, por tanto, en el tiempo se va reduciendo la mano de obra. Y el gobierno está impulsando un plan de empleo justamente para jóvenes. ¿Qué sucedería con un incremento? ¿Los jóvenes tendrían oportunidades? A ver, es que ese es el tema y esa es una buena pregunta. Mientras se está buscando mejorar el empleo, en este caso cuando se habla de incrementar el sueldo, la tendencia es siempre achicar y restarle oportunidad. El hecho de que todos quisiéramos de que tanto joven está egresando de las universidades, de los institutos y todos con la esperanza de tener un trabajo. Usted cuando terminó la universidad, seguramente lo primero que quería era tener un empleo y le ha costado conseguir empleo. Es lo mismo que acontece con miles y miles de jóvenes. Entonces el gobierno, por ejemplo, ha suscrito con nosotros un plan, un convenio, pero no es tan fácil generar este espacio de generar oportunidades a los jóvenes. No es fácil, ¿por qué? Porque las empresas están con presupuesto limitado. ¿Cuántos empresarios quisieran generar oportunidades? Pero ¿cómo van a generar más oportunidades si sus costos se elevan? Bueno, hablemos de Tarija, Pando, Oruro y Sucre. Beni, ¿cómo se encuentran en cuanto a economía estos departamentos? Qué buena pregunta, porque no es lo mismo pretender incrementar en esa proporción a La Paz, a Cochabamba y Santa Cruz y lo mismo al resto del país. Cada región tiene su particularidad, cada región tiene un hecho que ha significado, es decir, comportamientos diferentes en su economía. Entonces, imagínate que tú incrementes un salario en Tarija, los matas. Y en Cochabamba, que estamos tratando de esforzarnos para poder recuperar nuestros espacios, contemplando con Santa Cruz o La Paz, la cosa es diferente. Pero eso no termina así, solamente a nivel territorial, sino también a nivel sectorial. Por ejemplo, no es lo mismo el comportamiento de una empresa que se dedica al comercio que una empresa que se dedica a la industria o que se dedica a la construcción o finalmente a los exportadores. Entonces, cada sector tiene su particularidad y que a todos pongas un incremento de esas características, puedes tú deteriorar automáticamente o territorialmente o sectorialmente. ¿Un incremento debería ser consensuado entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores? Pues claro que sí, porque no deberíamos de estar así, que yo hablando aquí, reflexionando, los trabajadores por su parte y el gobierno por su parte. ¿Qué nos cuesta sentarnos los tres sectores en una sola mesa y empezar a analizar estos factores y en consenso tomar decisiones? ¿Y ustedes han sido convocados a dialogar? Pues sí, el día miércoles hay una reunión con el gobierno nacional, donde seguramente el sector empresarial
hará conocer su posición y más que posición, hará la reflexión técnica que corresponda. Fíjese de que en los últimos 10, 11 años no ha sucedido esto, es primera vez después de mucho tiempo en que el gobierno nos convoca con carácter previo para poder buscar una solución. ¿En esta reunión va a estar la COP? No, pero esperemos de que después sí, porque definitivamente no sé por qué tendríamos que tener temor a sentarnos los tres, porque no es un tema, no es un secreto, es algo que se tiene que analizar. ¿Con qué posición están yendo los empresarios a dialogar con el gobierno? Bueno, en primera instancia de que nosotros estamos buscando empleo. Lo que queremos es que se incremente las oportunidades del empleo y para eso hay que hacer ajustes a toda la normativa que en este momento está generando una suerte de incertidumbre y una suerte de preocupación del sector. Bueno, y la Central Obrera Boliviana está pidiendo un incremento del 10%. ¿Cómo, en caso de ejecutarse ese 10%, cómo afectaría a las empresas? Pues mire, no es proporcional a la realidad que estamos viviendo. La realidad que estamos viviendo ha habido una tasa de inflación del 2.7% y que tú le pidas el 10 o el 15% no tiene sentido. Entonces creo que tenemos que ser más consecuentes y coherentes con la realidad. La realidad es otra. En este momento muchos hogares deben sentir de que no hay circulantes, no hay mucho trabajo. Decirte de que en el estudio de la Organización Internacional de Trabajo, 3 de cada 10 bolivianos tienen empleo estable, tienen empleo formal y 7 no, 7 que son inestables, que pueden tener 3 meses, 4 meses de trabajo y se cae, y los otros están en otro escenario. Entonces, en ese sentido tenemos que ser muy considerados. Lo ideal es que deberíamos de tener que al menos el 50% de la población tenga trabajo estable y un trabajo digno, pero nunca vas a llegar a ese índice con toda la normativa que hay y este comportamiento de subir sueldos cada año, ¿no? Entonces hay que entender las cosas de diferente forma. Gracias por habernos acompañado esta mañana al señor Javier Bellot, presidente de los empresarios privados. Tenemos más en la revista.